Buenas tardes, buenas noches, en realidad, a todos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo uno. Hoy día vamos a estar estudiando del capítulo 1, perdón, del versículo 1 al 8. Así que les pido que, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea revelándonos lo que Él quiere enseñarnos hoy en día. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprender, Señor, de modelar, de formar nuestras vidas, Señor, en base a lo que tú nos quieres enseñar. Espíritu Santo, ven, revélate primeramente a mí, Señor, que seas eh, colocando tus palabras en mi boca, Señor, que lo que la iglesia necesita escuchar para este tiempo, Señor. Espíritu Santo, ven, dirige este tiempo, dirige nuestros corazones para recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, voy a ver si es que puedo compartir pantalla. Hace mucho tiempo que no hago esto, entonces no estoy muy seguro si lo puedo hacer. Compartir esto y lo pongo así. Perfecto, creo que está funcionando. Espero que sí. Vamos a hablar entonces de Apocalipsis. El objetivo de la clase es que, primero que todo, y lo dijimos también en la introducción al libro, en las dos primeras clases, las dos semanas anteriores, que Apocalipsis no comienza con eventos, comienza con Jesús revelándose como Rey, como Cordero y Señor de la historia. Así que hoy día vamos a hablar acerca de eso. Y esa revelación define cómo leemos todo el resto del libro, cuando entendemos bien eh, Jesús, como le digo, como rey, como cordero, como señor de la historia, va a definir completamente cómo vamos a leer el resto del libro y obviamente cómo vamos a vivir nuestra vida, nuestra fidelidad hoy en día. Así que la meta, tanto del libro entero de Apocalipsis como de esta clase, es que aprendamos a ver a Jesús como Él quiere ser revelado, como Él quiere ser conocido. Y desde ese punto de vista, nosotros eh, podamos vivir nuestra lealtad, nuestra fidelidad al Rey. Así que partimos con el versículo 1. Lo vimos también muy rápidamente en la introducción, en las clases anteriores, que Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 parte diciendo la primera frase que dice que esta es la revelación de Jesucristo. Ustedes pueden irlo leyendo, yo estoy leyendo la versión NBI y en las pantallas está apareciendo la versión de las Américas, Biblia de las Américas, pero también concuerda con las versiones que estén utilizando. Esta es la revelación de Jesucristo. No es la revelación del fin de los tiempos, no es la revelación de símbolos o revelación de la bestia o lo que sea, es la revelación de Jesucristo. Esto nos da un punto de partida de qué es lo que estamos estudiando. ¿Qué vamos a estar estudiando hacer en el libro de Apocalipsis? Estamos viendo la bestia, lo vamos a ver, por supuesto que sí, porque aparece ahí. Pero no es el centro, no es el fondo o lo que Dios quería enseñar a la iglesia. Es la revelación de Jesucristo, es sacar el velo y ver a Jesús tal cual como es. Y notemos que lo primero que dice, que es de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, nos dice acerca de Jesús, eh, no dice, perdón, no dice acerca de Jesús, dice de Jesucristo. Esto obviamente cambia todo nuestro panorama. ¿Qué significa que sea la revelación de Jesucristo? Esto habla de que Jesús es el contenido de la revelación como es el revelador, o sea, es el contenido, lo que se está mostrando, pero también es el que está mostrando la
la revelación. Y Juan capítulo 1 versículo 18 lo dice, a nadie, perdón, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios revela, el reino comienza cuando vemos correctamente quién es Jesús. Y Jesús es la imagen y siempre ha sido la imagen de Dios, la revelación visible de lo invisible. Colosenses, de hecho, Pablo lo menciona de esta manera, que es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios no se revela primero en concepto, en cosas ahí etéreas que están en las nubes, sino se revela en una persona, en su Hijo, en Jesucristo. Así que el Apocalipsis, en síntesis, no es un código secreto que tenemos que descifrar, no es un mapa cronológico de cómo van a suceder las cosas o el fin de los tiempos, mucho menos es una película del fin de los tiempos, sino que es Jesús mostrando quién es Él realmente, en su gloria, en su autoridad y reina. Y aquí entra algo clave y que lo vamos a ir mencionando mucho, porque todo esto lo vamos a ir englobando con el reino de Dios. El reino de Dios comienza cuando vemos correctamente quién es Jesús. Cuando entendemos quién es Jesús en su gloria, autoridad y reino, entendemos o vemos o el reino de Dios comienza a ser eh, visible. ¿Y por qué sucede esto? Porque el reino no es primero un territorio, no es un lugar físico. El reino de Dios no es un lugar donde nosotros podemos estar, no es la iglesia. El reino de Dios es el gobierno activo de un rey, el rey soberano, Jesucristo. Entonces, cuando eh, Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora hagámonos esa pregunta a nosotros, o que Jesús nos está diciendo esa pregunta a nosotros. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Todo va a cambiar según cómo respondemos a esa pregunta. Eh, si vemos a Jesús solamente como Salvador, y ojo, digo solamente como Salvador, nos vamos a quedar corto con la definición de Jesús. Si lo vemos como Rey soberano, que tiene autoridad sobre todas las cosas, nuestra vida completa va a cambiar. Como le digo, si entendemos mal a Jesús desde un principio, vamos a entender mal todo Apocalipsis. Por eso es tan importante esta clase, porque vamos a entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Como le digo, si vemos a Jesús, por ejemplo, o si pensamos en Jesús y lo vemos como débil, vamos a ver en el libro de Apocalipsis derrota. Si lo vemos como el cordero ahí inmolado y nos quedamos con esa imagen del cordero degollado, vamos a pensar que Jesús es un Jesús débil y vamos a ver derrota en el libro de Apocalipsis. Si lo vemos distante, como que Jesús está ahí detrás de las nubes solamente viendo que no interactúa con su creación, que no se acerca, lo vamos a ver o vamos a ver cuando estemos atravesando todo este tiempo como caos, como tribulación. O si lo vemos solamente a un Jesús futuro que algún día se va a revelar y que ahora no está activo, sino algún día en el futuro, en un tiempo futuro, lo vamos a ver, no vamos a percibir y no vamos a ver el gobierno presente de Dios, el reino presente de Dios. Pero si lo vemos como rey, si lo vemos como cordero vencedor, si lo vemos como el Señor de toda la historia desde un inicio, entonces todo el libro va a cobrar un sentido. Todo el libro va a cobrar sentido. Eh, la pregunta es que, que hacía Jesús, ¿quién creen ustedes que soy? Eh, y yo les decía que nosotros también podríamos hacerlo. ¿Quién creen ustedes que es Jesús? O si estamos viendo correctamente a Jesús hoy en día.
eso va a definir en todas las cosas de nuestra vida, en todos los ámbitos de la vida. Va a definir nuestras decisiones. Si estamos viendo a Jesús como rey, vencedor, soberano, va a definir nuestras decisiones, porque vamos a tomar decisiones en base mirando a la eternidad, mirando al reino de Dios, no mirando nuestros propios intereses o un Dios débil o lo que sea. Va a definir nuestra fidelidad. ¿A quién soy fiel? Si al sistema, si al modo de pensar humanista que está gobernando el mundo hoy en día, va a definir nuestra lealtad. ¿Somos fieles, somos leales a este reino, a este gobierno de Dios, o somos leales a un sistema corrompido que va a ser derrotado al final de los tiempos? Así que eso, partamos leyendo entonces el versículo 1 y versículo 2. Acompáñeme, por favor, en el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Acá vimos la naturaleza de la revelación. Primero vimos qué se está revelando y está revelando a Jesús. Y ahora viene la naturaleza de esa revelación, de dónde viene realmente el mensaje del Apocalipsis. Y definir esto, definir la naturaleza o entender la naturaleza de dónde viene el mensaje de Apocalipsis, va a determinar si lo tomamos en serio o si no. Eh, y Apocalipsis 1, eh, los versículos 1 y 2, dice claramente la naturaleza o nos muestra una línea. Y la línea es completamente ordenada. La revelación no es caótica, sino que tiene un orden, es intencional y es divina. En la pantalla, perdón, se ve claramente la revelación de Dios. Viene de Dios primeramente, después pasa a Jesús, al ángel, a Juan y finalmente a la iglesia. Esto es completamente ya algo de lo que me maravilla cuando leo la escritura, porque es completamente ordenada. Aquí no hay caos, es un orden tan precioso. No es que Juan tuvo una idea y empezó a escribir el libro, no es que soñó algo raro porque comió muy tarde en la noche y después empezó a soñar cosas raras, sino que es una cadena divina de comunicación. Dios, Jesús, ángel, Juan y la iglesia. Primero, Dios da la revelación, lo que leímos en el versículo 1 y 2. Dios da la revelación. Segundo, Jesús la comunica. El tercero, el ángel la transmite. Cuarto, Juan la escribe. Y quinto, la iglesia la recibe, perdón. El cielo entero está involucrado en que este mensaje llegue correctamente. Por eso es importante que tomemos muy en serio la manera de estudiar el Apocalipsis, porque está todo involucrado de que nos llegue correctamente lo que Dios quería revelar, lo que Dios quería enseñar, y no sacar conjeturas, no sacar cosas, inventos humanos. El reino de Dios no es improvisado, es perfectamente intencional, y hay un gobierno y Dios gobierna este reino y como le digo, no es improvisado, es perfectamente intencional. Y aquí en Apocalipsis no vemos eh, imaginación humana. No es que Juan imaginó todas estas cosas. No vemos literatura simbólica que sacó del Antiguo Testamento sin ninguna base, ni mucho menos nosotros tenemos que tomar una interpretación subjetiva. Segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados. La palabra inspirados implica que fueron movidos o fueron guiados o impulsados por Dios
Otras interpretaciones hablan del soplo de Dios, que Dios sopló inspiración en los escritores, los santos hombres de Dios que hablaron. Así que hay un principio acá, es que la escritura no nace del hombre buscando a Dios, sino que nace de Dios revelándose al hombre. El Espíritu de Dios movió, el Espíritu de Dios guió a los hombres, los impulsó Dios para que fueran escribiendo lo que hoy tenemos en la palabra de Dios. Así que no hay inventos humanos acá, no hay una imaginación o una interpretación subjetiva. La escritura, como les digo, no nace del hombre buscando a Dios, sino que Dios revelándose al hombre, inspirando, guiando. Esto significa que no puedo leer Apocalipsis en base a lo que mis conocimientos o a lo que yo creo que significa tal y tal cosa, o lo que es para mí una percepción y yo le agrego el sentido a la palabra. Debo preguntarme cada vez que voy al libro de Apocalipsis y a cada capítulo, cada parte de la Biblia, ¿qué quiso revelar Dios con esto? ¿Qué estaba mostrando? ¿Qué quería mostrar Dios? Porque como les digo, la revelación divina eh, es intencional y Apocalipsis es una revelación divina intencional. Y Dios quiere ser conocido, no se está escondiendo, está constantemente revelándose y en Apocalipsis nos muestra eso. Amós 3, versículo 7, si lo pueden escribir ahí en alguna parte y después buscarlo o leerlo, Amós 3, 7, que no está en la pantalla, dice, no hará nada Jehová sin revelar su secreto. Dios se está mostrando completamente, se está revelando, quiere ser conocido y el reino se revela a los que están dispuestos a escuchar. Acá entramos a una palabra, en el versículo 1, de mostrar. Dios le dio para mostrar a sus siervos y aquí estamos hablando de un lenguaje simbólico y también literal, mostrar. Esto habla de señales, de signos. La palabra mostrar implica mostrar mediante señales o comunicar a través de símbolos. Es como si Juan dijera, lo que vi no se puede explicar literalmente, tengo que usar imágenes. Y comienza a escribir. Y Dios, como ya lo habíamos dicho antes, ya había hablado así anteriormente. En Ezequiel 1 vemos estas cosas raras, estas imágenes raras, ruedas dentro de ruedas, seres vivientes, fuego, un lenguaje visual muy potente y simbólico. En Daniel 7 también vemos las bestias, los cuernos, los tronos y símbolos de imperios y autoridad. Y acá tenemos que recalcar que lo simbólico, el lenguaje simbólico no significa que sea irreal o que no exista, sino que significa algo mucho más profundo, una realidad mucho más intensa y mucho más profunda que con las palabras comunes no se pueden explicar. Entonces tienen que usar imágenes. Daba el ejemplo en el estudio bíblico cuando nosotros encontramos a alguien de carácter fuerte, quizás bien, bien abayazador, no sé si existe esa palabra, decimos ese hombre o esa persona es una fiera, es una bestia. Y hablamos refiriéndonos de esa manera, pero no estamos diciendo que ese hombre literalmente sea un animal, o no estamos hablando de zoología, estamos hablando del carácter de esa persona que con esa forma de decirlo muestra algo mucho más profundo. Estamos hablando del carácter, de la personalidad de esa persona. Así que el reino se revela en imágenes o símbolos que exponen la verdadera naturaleza de las cosas. Los símbolos siempre apuntan a realidades verdaderas, mucho más profundas de lo que podamos nosotros estar eh,
haciendo. Versículo 4 al 6. La revelación trinitaria. Jesús es revelado. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Dice, yo Juan escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Nos vamos a quedar hasta los reyes de la tierra. Después continuamos con el resto. Y aquí, en este pasaje, Juan nos está mostrando la revelación trinitaria. Jesús aquí es revelado en este sistema trinitario, el Padre, el Espíritu, eh, el Hijo. Aquí Juan nos muestra quién es ese Jesús y nos hace o nos introduce, como les digo, a esta revelación trinitaria. Primero, eh, Juan no presenta a Dios de forma abstracta, lo presenta como, les digo, Padre, Hijo y Espíritu. Y al Padre lo presentan como el que es, el que era y el que ha de venir. Y esto tiene conexión directa con Éxodo 3:14, cuando Dios se revela eh, como el yo soy el que soy. Este es el nombre que Dios había revelado a Moisés, este nombre que no depende de nada, que no cambia, que no tiene inicio, que no comenzó en algún momento, sino que es eterno, que no terminará nunca. Eso es el que es, y que era y que ha de venir. El- Dios no está dentro de la historia. Nosotros estamos dentro de la historia. Tenemos un inicio, vamos a tener un fin, estamos en un, en una especie de paréntesis. Dios no está dentro de esta historia. Él sostiene esta historia. Él es el principio y Él es el final. El reino de Dios es eterno porque el Rey es eterno. Eh, Después dice el Espíritu. Juan revela a Jesús como el Espíritu y lo menciona de esta manera, los 7 espíritus que están delante del trono. Y hay un pasaje en Isaías capítulo 11 versículo 2. Voy a ver si es que soy rápido para buscarlo, si no lo dejamos pasar. Versículo 11, capítulo 11, perdón, versículo 2 dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Perdón, lo voy a leer de nuevo. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Juan dice los 7 espíritus que están delante del trono y eso hace conexión directa, como les digo, a Isaías 11:2. Y ahí menciona 7 espíritus: el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Dios. Y como lo dijimos en la introducción, los números en Apocalipsis no siempre son números literales, sino que significan algo, una realidad mucho más profunda. Y el 7, en este caso, no significa cantidad, no son 7 espíritus, significa plenitud, eh, plenitud. Aquí no hay, como le digo, 7 espíritus distintos, hay un solo espíritu en su manifestación perfecta y completa. Este es el espíritu de Dios, en plenitud, espíritu en su manifestación perfecta y completa. El reino de Dios no está vacío. El reino de Dios está lleno de ese espíritu activo de Dios. Y después lo nombra como el Hijo. Y en el Hijo toma 3 títulos poderosos.
para referirse a Jesús. Y el primer título es Testigo Fiel. Y esto está en concordancia con lo que escribió Juan en el capítulo 18. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Él es el testigo fiel, el que da testimonio. Jesús nunca negoció la verdad, no adoptó el mensaje del mensaje de Dios, no suavizó la verdad, fue fiel hasta la muerte. Y como dice Pablo en Filipenses 2:8, fue obediente hasta la muerte. Aquí el principio no es que Jesús solamente dijo la verdad, sino que vivió la verdad hasta el final y fue obediente hasta la muerte por esa verdad. Segundo, el segundo título que vemos ahí en Apocalipsis es el primogénito de los muertos. Como dice en Pablo en Colosenses, el primogénito de entre los muertos, usa el mismo eh, término, el primogénito de entre los muertos. Esto no significa que haya sido el primero en resucitar solamente. Significa que fue el primero en una nueva creación, el inicio de una nueva humanidad, inauguró una nueva humanidad. Primero de Corintios, Pablo lo menciona como los primicias de los que durmieron. Así que Jesús no solamente venció la muerte, sino que inauguró una nueva vida para todos nosotros. Hoy en día podemos tener esa nueva humanidad. Y el reino es una nueva humanidad. Ustedes son una nueva humanidad viviendo bajo el gobierno de Dios. Y lo tercero, el tercer título que menciona Juan ahí en Apocalipsis es soberano, perdón, soberano de los reyes. El Salmo 2:6 dice, yo he puesto mi rey. Y Mateo 18, 28, 18, hablando Jesús, dice, toda autoridad me es dada. Mientras Roma decía, César es el Señor, César es el Quirios, Apocalipsis declara, Jesús ya reina sobre los reyes de la tierra. Jesús no será rey un día. No es que más adelante Jesús va a ser rey, sino que ya lo es. Él está reinando. El reino de Dios no está esperando comenzar a funcionar, sino que ya está en acción. Ya está en acción. Y esto nos lleva a pensar en la siguiente frase del versículo 5, donde dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. El versículo 6 dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primero, al que nos ama. Y aquí también hay un orden perfecto. Fijémonos en esto. Orden perfecto abajo. Nos ama, nos lavó y nos hizo reino. Dice, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, nos amó y nos lavó. Pero sigue el 6, dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios el Padre. Nos ama, nos lavó, nos hizo reino. Dios muestra su amor, dice Pablo en Romanos eh, antes que, y esto es lo que quiero que comprendamos, antes de ir a los juicios, antes de ir a las tribulaciones y todo lo que vamos a ver en el Apocalipsis, acá Jesús se encarga de mostrarnos que parte con amor, hay amor, y antes del reino hay cruz, nos lavó, y esto, eso que dice Juan ahí, que nos lavó de nuestros pecados, eh, con su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Esa palabra, ¿no? Lavó no es simbólico o no es simbolismo liviano, es sangre, es sacrificio, es redención. Jesús sufrió en la cruz un dolor real, se desangró realmente, murió por nosotros. Es sangre, sacrificio y redención.
Hebreos dice que por la sangre de Cristo, menciona la sangre de Cristo. Después dice que somos un reino, al que nos ha hecho a nosotros un reino. Esto tiene clara conexión con Pedro cuando dice que nos ha hecho un real sacerdocio. Y este real sacerdocio es el cumplimiento de lo que vimos o vemos em, en Éxodo 19, 6. El Señor va a ser real sacerdocio. Lo voy a leer mejor para que no lo confundamos. Éxodo 19, 6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ustedes serán para mí un reino, eh, me perdí. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces lo que vemos acá en Pedro y en Apocalipsis es un cumplimiento de lo que estaba diciendo Dios ahí en Éxodo. Y el significado de reino y de sacerdocio tiene que ver con la autoridad espiritual. Cuando somos parte de este reino, tenemos autoridad espiritual. Usted y yo somos reino, por lo tanto, tenemos autoridad espiritual. Y sacerdotes habla acerca del acceso a Dios. Usted como sacerdote puede acceder al reino de Dios. El reino no es solo algo que esperamos en el futuro, sino es algo que ya somos. Muchas veces pensamos en, en el modo, y esto es culpa del el cristianismo moderno, que vemos solamente la vida cristiana como soy salvo, hacemos nuestra oración de fe y ya somos salvos y ahora nos vamos al cielo. Pero ese es un error bastante grande. Por lo menos los primeros cristianos no lo veían de esa manera. Apocalipsis lo dice de esta manera, ustedes son reino y son sacerdotes, eso significa que representan a Dios. Ustedes como reino, nosotros, yo como reino, eh, parte de este reino de Dios como real sacerdocio, representamos a Dios. En lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Ministramos delante de Dios como sacerdotes. Tenemos esa función especial de ministrar adoración, de ministrar delante de Dios y de vivir bajo su autoridad, bajo su reinado. Somos reales sacerdocios, somos discípulos. No solamente estamos aquí para ser salvos e irnos al cielo algún día, estamos aquí para representar a Dios de la mejor manera, para ministrar delante de Él en adoración, para vivir bajo su autoridad. Ustedes y yo no somos solamente salvos para ir al cielo, sino que somos parte de este reino activo de Dios. Eso nos lleva a la pregunta, ¿estoy viviendo como alguien del reino? ¿Usted está viviendo como alguien del reino de Dios o solo como alguien que espera ir al cielo? Porque si creemos que Jesús es rey, nuestra vida va a reflejarnos en nuestras decisiones, va a reflejar a Jesús en nuestras prioridades, va a reflejar a Dios en nuestra lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? El versículo 7 dice, miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Quiero que pensemos en esto. Si Jesús ya reina, ¿por qué el mundo todavía parece que está fuera de control? Si Dios está reinando, ya inauguró su reino, ¿por qué el mundo todavía parece que está fuera de control? Y es porque, primero, entendemos y entendamos
que el reino de Dios es real, es activo, pero no está completamente visible. Apocalipsis nos muestra algo fantástico acá en el versículo 7. Miren que viene en las nubes y todo lo verán con sus propios ojos. Ese reino que hoy es invisible. Sabemos que Dios está reinando, pero es espiritual, es invisible. Pero ese reino invisible un día será imposible de ignorar. El versículo 7, miren, y está con un signo de exclamación, no sé en su Biblia, pero la mía sí. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Será imposible de ignorar el reino de Dios. Viene con las nubes. Y esto hace también conexión directa con Daniel 7:13, que dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Las nubes en la Biblia es un tema bastante también amplio, una parte de la imaginería bíblica, cómo los escritores utilizaron el tema de las nubes. Las nubes en la Biblia no son solamente, tiene que ver con el clima, son símbolos, o es un símbolo de, primero, la presencia divina, de la gloria de Dios, de la autoridad, perdón, de la autoridad celestial. En Éxodo 13 vemos la nube guiando al pueblo de Dios. Vemos cómo la presencia de Dios se manifestaba en una nube y eso guiaba al pueblo de Dios. En Éxodo 40 vemos que la gloria llena el tabernáculo como esta nube espesa. Mateo 17 habla cuando habla en la transfiguración y vemos la nube de la presencia de Dios. Así que cuando la Biblia habla de nubes, está hablando de Dios manifestándose en poder. Las nubes tienen que ver con la gloria divina, no es solamente clima o autoridad, o no es que va a aparecer en el cielo, por así decirlo, sino miren que viene en las nubes, miren que viene con poder, con una manifestación, con una autoridad espiritual, con gloria divina, y todos lo verán con sus propios ojos. Jesús no vuelve débil en la segunda venida, vuelve en gloria y autoridad del reino. Más adelante dice que todo ojo le verá. Verán al Hijo del Hombre viniendo, dice Mateo 24, 30. Esto no es secreto. La venida de Cristo no es secreta, no es escondida, no es tampoco simbolismo, es real, es visible, es universal, que todo ojo le verá, es innegable, la gente no se va a poder negar. Nadie va a preguntarse si Jesús volvió o no volvió, o si, oye, era Jesús o no era Jesús. Será evidente para todos. Hechos 1, en la ascensión de Jesús, dice el ángel, así vendrá como le habéis visto ir el reino que hoy se discierne por fe espiritualmente, algún día va a ser visto por toda la creación, por toda la creación. Inclusive los que le traspasaron en Zacarías, eso tiene conexión directa con Zacarías 12:10, que dice, mirarán al que traspasaron el reino. Como le digo, que ahora es invisible, será completamente visible. Y cuando Zacarías dice, mirarán al que traspasaron, eso no habla solo de los que estuvieron un día en la cruz y traspasaron a Jesús, eh, sino que habla de toda la humanidad, eh, los que lo rechazaron, los que han pecado, los que han sido indiferentes al mensaje de Dios, mirarán al que traspasaron, incluso quienes los traspasaron, lo traspasaron. El mundo va a ver al que ignoró, el mundo va a ver al que rechazó, el mundo va a ver al que crucificó. Y hay una reacción. Dice un poquito más adelante en el versículo 7, y por él harán lamentación todos los pueblos
de la tierra harán lamentación. Y aquí hay una doble dimensión. Hay juicio, pero también hay oportunidad de reconocer. El reino de Dios confronta nuestra realidad, nos hace chocar contra la pared, pero también revela verdad para arrepentimiento. Cuando el reino de Dios viene, nos confronta, pero nos da la posibilidad de arrepentirnos, de cambiar nuestro modo de vida. El reino que hoy es invisible será completamente visible. Pablo lo dice en Colosenses 3:4. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo se manifieste. En Apocalipsis, haciendo spoiler un poquito de más adelante, en Apocalipsis 11 dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Hoy el reino de Dios está presente, lo creemos, lo predicamos, el reino de Dios está activo y presente, pero está oculto porque es espiritual, porque es invisible. Pero en ese día, cuando venga Jesús con las nubes, será visible, será absoluto, no habrá lugar para a dudas. Los teólogos, y les gusta la frase del ya y el todavía no del reino de Dios. Vivimos en esa tensión entre el ya y el todavía no del reino de Dios. El reino ya activo de Dios, pero todavía no está consumado el reino de Dios y un día será activo. Todo sistema que hoy parece fuerte será confrontado por Cristo un día. Y hay un salmo que me gusta mucho y lo quiero leer porque es el Salmo 2, el Salmo 2, del 1 al 5 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida. Los reyes de la tierra se levantan, pero dice el Salmo, Dios se ríe, el Rey se ríe. Todos algún día van a tener que doblar su rodilla. Filipenses 2:10 dice, toda rodilla se doblará. La realidad es que ningún imperio, ningún gobierno, ningún sistema económico, ninguna ideología va a permanecer. El reino de Dios va a sucumbir sobre todos estos sistemas. No hay ningún sistema demasiado fuerte. Todo sistema que hoy parece fuerte va a ser confrontado por Cristo y eliminado por Cristo, reemplazado por el reino de Cristo. El reino de Dios no está compitiendo con estos sistemas o imperios o gobiernos o sistemas económicos o ideologías. El reino de Dios no está compitiendo con ellos, sino que reemplazará y reemplaza todo sistema eh, humano. Esa es nuestra esperanza. El último versículo, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hemos visto que Apocalipsis revela a Jesús que Él reina, que viene en gloria y majestad. Y ahora Juan cierra esta primera sección con una declaración que a mi gusto creo que lo sostiene absolutamente todo. Yo soy el alfa y la omega. Primero partamos desmenuzando esto, el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega la última letra. Es una forma de decir yo soy el principio y yo soy el final y todo lo que está en medio de ello. Isaías 46:10 dice que anunció
lo por venir desde el principio. Hemos repetido que el reino de Dios no está improvisando. El reino de Dios no está improvisando, está cumpliendo un plan eterno. Si nosotros leemos toda la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos todo el plan eterno de Dios. Hay algunos libros que les voy a recomendar más adelante para que lo vayan estudiando y leyendo y que habla acerca de esta narrativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo este proceso, todo este plan de Dios desde un principio. Y aquí en Apocalipsis no vemos a Dios solamente que está en el final. Por eso les decía que no podemos leer Apocalipsis como un libro aislado. Tenemos que leerlo como la culminación de toda la narrativa bíblica. Dios no está solamente acá al final en Apocalipsis. Dios está en todo el proceso. En todo el proceso. El Salmo 139, versículo 16 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. En tu libro están escritas todas aquellas cosas. Dios no aparece solo cuando todo termina, sino que Él está en el inicio, en el desarrollo, está en los momentos difíciles, en las cosas que no entiendes si lo vemos desde a nuestra vida personal. Nada en nuestra vida está fuera del conocimiento ni del control de Dios. Todo está bajo su dominio, su control, su conocimiento. El reino de Dios no está en riesgo, está asegurado. Daniel 2:44 dice que el reino que no será jamás destruido. El reino de Dios no está en riesgo. Cuando vemos todo esto que está pasando en Apocalipsis, vemos o vemos a nuestro alrededor, miramos afuera nuestra sociedad y vemos cosas que están sucediendo, ataques al cristianismo, a la ética cristiana, al estilo de vida cristiano, a nuestros valores. El reino de Dios no está en riesgo. Daniel 2:44, un reino que no será jamás destruido. El reino de Dios está asegurado y eso debe ser nuestra fortaleza, que pase lo que pase, Dios está en control y en conocimiento de todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin y de todo lo que está en el medio, de los procesos, de todo está en conocimiento. Hebreos dice, recibiendo un reino inconmovible. El reino de Dios no está en riesgo. El reino está asegurado. Un reino inconmovible que no se va a poder mover. Como les digo, aunque el mundo parezca caótica, aunque la sociedad, los gobiernos, nuestra vida de repente parezca caótica o parezca injusto o fuera de control, el trono de Dios sigue firme. Recuerden que el reino de Dios no compite con otros reinos, no ni siquiera le llegan a los talones, no compiten con otros reinos, el reino de Dios. El reino de Dios reemplaza a todos esos reinos. Recuerda cuando hablamos al principio que el Apocalipsis comienza con amor. Veíamos en el versículo 5, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. El Apocalipsis comienza con amor y acá termina con soberanía. Dios, el alfa y el omega, el rey soberano. El amor de Dios debe ser nuestro fundamento. Y es el fundamento donde se cimenta todo. Y la soberanía de Dios es la garantía de ese fundamento. Si Dios realmente, y esto quiero que nos hagamos la pregunta, si Dios realmente está en control, ¿por qué a veces vivimos como si no lo estuviera? Muchas veces confiamos en nosotros, en nuestras capacidades. Muchas veces le tememos al futuro. Muchas veces dudamos
del proceso. ¿Por qué? Si creemos que Dios está realmente en control de todas las cosas, muchas veces vivimos como si no lo estuviera. La ansiedad muchas veces revela falta de confianza en la soberanía de Dios. Cuando nos volvemos ansiosos, estamos revelando que no estamos confiando en que Dios es soberano. No estamos confiando en que Dios conoce todo, en que Dios es el principio y el fin. Si Dios, si Jesús es el alfa y la omega, entonces podemos confiarle todo lo que está en medio, toda nuestra vida, confiarle a Dios. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que entregar. Hay áreas que tenemos que dejar que Dios tome el control. Nuestro futuro, nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestro tiempo y aprender a vivir en el reino de Dios. Y vivir en el reino de Dios es vivir confiando en el gobierno de Dios, que Él gobierne nuestro futuro, que Él gobierne nuestras decisiones, que Él gobierne nuestros miedos, que Él gobierne nuestro tiempo. Vamos a orar. Señor, hoy reconocemos, Señor, que tú eres el alfa y la omega, Señor, que tú eres el principio y el fin, el que gobierna todas las cosas, Señor. Te pedimos revelación, Señor, para verte como realmente eres, no como pensamos ni como creemos, sino como tú te has mostrado, Padre. Danos fidelidad, Señor, para vivir bajo tu reino, Señor, bajo tu gobierno, en medio de un mundo que no te reconoce, Señor. Danos la fuerza para ser fieles, Señor, en este mundo. Enséñanos también a confiar, Señor, en que todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. No podemos entender el fin si no has visto primero al Rey. Esa es la frase para terminar este estudio bíblico. No podemos entender el fin, no podemos entender Apocalipsis quizás si no entendemos o si no hemos visto primero al Rey. Tenemos que entender primero a Jesucristo, conocerlo como realmente Él es. Así que eso. Espero que haya sido un buen estudio. La próxima semana seguimos con el versículo 9 hasta terminamos el capítulo 1 en realidad, del 9 al 20. El versículo 1 del 9 al 20. Capítulo 1 perdón, versículo 9 al 20. Y ahí estaríamos terminando el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a tratar de hacerlo en vivo esta vez, eh, pero espero que sea de bendición. Nos estamos viendo. Muchas bendiciones.